consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hablamos de una iniciativa conjunta de emisora e Instituto de Estudios Políticos y presentamos a nuestro coordinador académico, Adrián Restrepo Parra, con quien hablamos hasta ahora a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa. La marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, audiencia, muy buenas tardes, muy complacido nuevamente de seguir con nuestro ciclo de la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Nuestro invitado hoy, Kenny Andrés Pérez Orozco, politólogo y especialista en gestión de proyectos, docente integrante de la Secretaría de Juventud y de Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el abordaje de los consumos de sustancias psicoactivas. Profesor Kenny, bienvenido, ¿cómo le va? Alexander, muchas gracias al profesor Adrián Restrepo, saludándolos aquí en la ciudad de Medellín, al Instituto de Estudios Políticos. Muchas gracias por la invitación. Usted por aceptarla. Profesor Adrián, hablemos entonces de los temas centrales que vamos a abordar con nuestro invitado hoy. Aprovecho también, Alexander y público, para contarles que el profesor Kenny nos viene acompañando también en el diploma La planta de cannabis que desarrollamos en el Instituto de Estudios Políticos en asocio con la Facultad de Derecho, la Facultad de Química, la Vicerrectoría de Extensión y una serie de empresas que se mueven en el sector canábico. Entonces, resalto pues también la trayectoria del profesor Kenny en lo que estamos desarrollando en el diploma La planta de cannabis. En efecto, como tú señalas, Alexander, como le hemos dicho a nuestro público, la idea del ciclo es tener distintas ópticas sobre los cambios que se están dando alrededor de la política de drogas, especialmente sobre la planta del cannabis, o más conocido pues como la marihuana. Para empezar este diálogo con el profesor Kenny Pérez, yo empezaría por una pregunta que creo que es bastante importante para que nuestro público empieza a reflexionar sobre esto, y es, profe Kenny, ¿por qué la marihuana se volvió objeto de prohibición y de guerra contra las drogas? ¿Qué fue lo que pasó que esa planta terminó inmiscuida en unas políticas estatales que la prohíben y que incluso para lograr que su prohibición sea efectiva desataron una guerra? Profe Adrián, pues me voy a remitir brevemente a lo que Antonio Escotado dejó plasmado en la historia general de las drogas cuando dice que en algún momento hubo una división arbitraria de psicofármacos, ¿cierto? Donde hubo una separación entre lo que se denominarían psicofármacos decorosos e indecorosos, donde a partir de unos listados en unas convenciones internacionales nos dictaron más o menos con qué sustancias y con qué plantas podríamos relacionarnos, ¿cierto? Digamos que de allí, de esa decisión arbitraria de personas de alto poder político y de alto poder económico, donde hay involucradas también empresas farmacéuticas, por ejemplo, de gran importancia en ese momento y en el actual también, pues se da esta división y este listado de sustancias prohibidas, ¿cierto? Porque la prohibición no es general sobre todas las sustancias psicoactivas y todas las drogas. En nuestro contexto, en nuestra sociedad, tenemos drogas con un uso legal, ¿cierto? Incluso producidas por los mismos estados, como es el caso, por ejemplo, del alcohol y la fábrica de licores de Antioquia. Entonces, el listado es de algunas sustancias, de algunas plantas, y desde allí pues venimos padeciendo los rigores de estas decisiones, puesto que en ese proceso de ilegalización es donde comienzan los grandes flagelos relacionados al tema de las sustancias, ¿cierto? Las problemáticas relacionadas en la sustancia misma son mínimas en relación a las problemáticas que se generan en su persecución y en su proceso de control y de fiscalización. Entonces, digamos que de allí proviene, de estas convenciones del 61, 71 y las demás que han venido, se fueron dando, esta
como esta construcción de este bloque prohibicionista. Pero bueno, estamos en un momento muy importante de la historia también, donde nos estamos pudiendo ver las fisuras que se le han generado a este bloque de prohibición. Aquí en el continente, Colombia también está en esas discusiones, entonces es un momento muy propicio para hablar del tema. En efecto, como tú señalas, pues están generando unas fisuras y la idea es que ahorita más adelante en el programa podamos hablar de ellas, pero en este primer momento, que es comprender un poco por qué la marihuana, que es una planta, termina enfrascada en esta guerra. Yo te pregunto, para algunas personas e incluso gobiernos, se supone que esa clasificación de las drogas ha contado con ciertos estudios científicos que respaldan esa clasificación. Y de hecho, en el año 61, como tú señalabas, la Convención del 61 clasificó la marihuana en la lista 1, que se supone de las 4 listas que tiene la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, pues la lista 1 es donde están las llamadas drogas más duras, y allí apareció la marihuana. ¿Existen o no existen estudios científicos que respalden ese tipo de políticas? ¿O qué es lo que pasa con los estudios que se dicen respaldar esas decisiones que han llevado justamente a que la marihuana siga o estuvo un largo periodo en la lista 1, sobre la idea de que era muy adictiva, o la expresión más común que hemos escuchado nosotros en el medio, y es que la marihuana es la puerta de entrada del resto de las drogas? ¿Cuál es tu consideración sobre esa lectura? Profe, pues considero que los estudios sobre los cuales se basan este tipo de afirmaciones y este tipo de políticas prohibicionistas no son realmente concluyentes y tienen un gran sesgo de tinte moral. Pues la persecución de la marihuana, del cannabis, tiene un tinte que es bastante marcado, y es un tinte racial, lo mismo que la persecución del opio, la persecución de la cocaína en Estados Unidos con determinados grupos poblacionales, los mexicanos, la población negra, afro y los chinos, ¿cierto? Aparecen una serie de estudios donde intentan pues como demonizar la planta de cannabis, la incluyen dentro de esta lista como la lista de las sustancias más peligrosas, pero hoy en día vemos la cantidad de solicitudes que hay de diferentes organizaciones y estados por retirar a la planta de cannabis de esa lista, teniendo en cuenta que hay toda una legalización y toda una formalización de un mercado de cannabis medicinal, industrial e incluso de uso adulto. Los estudios y las diferentes pues, argumentos en los que se basan no son realmente concluyentes. La ilegalización de la planta no nos ha permitido realmente generar estudios que sean estudios mucho más amplios y que nos permitan visualizar mejor los beneficios y también los riesgos, pues porque es una planta con usos medicinales y con usos recreativos, si se quiere denominar, de uso adulto, pero también conlleva ciertos riesgos como cualquier otra sustancia. Y pues digamos que apenas estamos como en ese proceso de poder investigar y verificar realmente en qué estamos, y eso pues que aún hay muchas barreras para acceder a esta información. Pero sí, la ilegalización de la planta se da en el marco también de una serie de guerras que estamos viviendo a nivel mundial, la guerra de Vietnam y otra serie pues, de circunstancias. También se da en el marco de la lucha contra el fantasma del comunismo en Latinoamérica, y realmente las motivaciones de la ilegalización y de la persecución varían mucho, y no se admiten de manera sincera, sino que se
se camuflan o se disfrazan detrás de otras motivaciones. Tú ahorita señalabas que se han hecho usos de la planta en términos de persecución, ¿cierto? Del racismo y todo lo que tú señalabas. En el ciclo que venimos realizando tuvimos 2 diálogos que un poco enfatizaban en esa situación con Estefanía Ciro, de la Comisión de la Verdad, y con David Ponce del Movimiento Canábico. Y ellos un poco nos decían que más que preocupación por la salud, finalmente ese enfoque de la prohibición y la guerra contra las drogas lo que había llevado era a criminalizar a los consumidores y en el caso colombiano, pues lamentablemente a volverlos objetivo militar. ¿Qué consideras tú sobre esas lecturas? En efecto, es un poco lo que está pasando con el cannabis, que importa más ese otro tipo de funciones o las maneras en que puede ser usado que propiamente una preocupación por la planta y lo que hace en la salud de la gente, especialmente los jóvenes. Sí, profe, yo creo que revisar un poquito la población carcelaria de Colombia nos da luces sobre este fenómeno, sobre eh, poner la mirada en la demanda, en el consumidor final de la sustancia y sobre poner pues como todo el peso de la guerra contra las drogas. Al fin y al cabo es el eslabón más débil junto con el productor, el campesino y, y los resultados, digamos, por parte de estas fuerzas militares, pues en términos de cifras les favorece mucho más que la guerra que puedan desatar contra otros grupos armados que puedan, digamos, confrontar ese control, esa fiscalización. Eh, la población carcelaria en Colombia está compuesta altamente por jóvenes y en gran mayoría, hay un porcentaje muy alto, por ahí hay una investigación que está como pendiente de salir, a punto de salir, donde estiman que más o menos el 70-80% de las personas en situación carcelaria, por ejemplo acá en Medellín, están por temas de porte o venta de estupefacientes, ¿cierto? Lo que llamaríamos jíbaros. Pero sabemos pues que la arbitrariedad que también se da en esta guerra contra las drogas y en esta persecución lleva a que los agentes del Estado procesen judicialmente, penalmente a un consumidor bajo la idea de que probablemente está vendiendo por llevar una cantidad X de sustancia consigo, ¿cierto? Portar consigo. Entonces, la situación carcelaria pues nos muestra también hacia dónde está dirigida esta guerra contra las drogas. Toda guerra necesita un enemigo y el enemigo aquí se ha construido también con base en la idea del consumidor como un criminal. Recordemos esa criminalización del consumo, donde al consumidor se le denomina como criminal y luego pasamos a esta patologización donde criminal lo pasamos a denominarlo como un enfermo y pues el sitio de reclusión puede que varíe, puede ser que a pesar de la idea del enfermo termine incluso en centro penitenciario, pero puede ser que cambie el lugar de reclusión a un centro, no sé, psiquiátrico o un hogar de estos de salud mental bajo la idea de que por efectos del consumo o que el consumo es una prueba de su enfermedad, ¿cierto? Entonces, esta persecución, esta estigmatización, esta criminalización, esta patologización ha contribuido y ha atizado esa violación sistemática de derechos humanos sobre los ciudadanos que tienen una preferencia diferente para alterar su estado de conciencia, ¿cierto? Porque esos flagelos no los sufren quienes deciden alterar su estado de conciencia con drogas legales, así sean mucho más nocivas y así recaigan sobre ellas, digamos, la mayor cantidad, por ejemplo, de riñas y de lesiones personales y de accidentes de tránsito, ¿cierto? Que es el caso, por ejemplo, del alcohol. Entonces,
Entonces sí, hay un proceso de estigmatización, de señalamiento, hay una marca moral sobre quien consume la sustancia, quien consume cannabis. Y claro, el cannabis tiene una externalidad que no le favorece mucho, y es el olor y el humo, porque por ejemplo el consumidor de clorhidrato de cocaína, el cocainómano, a veces pasa muy desapercibido porque su sustancia no genera esa externalidad. El licor pues genera cierto tufo, pero se contrarresta más o menos fácil. Pero el cannabis siempre carga muchos estigmas, por eso en los barrios siempre se cree que la violencia está atizada por la marihuana, porque donde hay, digamos, estos grupos de control ilegal, siempre se asocia con este olor, pero realmente la violencia se atiza con otro tipo de sustancias. El cannabis no resulta tan útil, digamos, para eso. Profe, una pregunta, incluso creo que también el profe Adrián nos podría también ilustrar sobre este tema. Y es que usted recién nos habla del tema de enfoques. Entonces un enfoque básicamente es perseguir al consumidor. Otro enfoque que es mucho más reciente es tratar el consumo de determinadas sustancias como un asunto de salud pública. Entonces, como usted decía, no es un criminal, se le trata como si fuera un problema de salud pública. Entonces si un problema de salud pública es enfermo, y la pregunta es si este enfoque que uno percibe como una manera muy académica, muy social, incluso mucho más holística, también puede estar en contra de la decisión que tenga una persona adulta de querer consumir lo que quiera consumir, sea alcohol porque es legal, y como usted decía, que es más dañino en muchos temas como asuntos como riñas y tránsito e incluso violencia doméstica, contra una sustancia que todavía se sigue abordando de una manera muy diferente. ¿Usted qué, o ustedes qué opinan de eso? Si también el abordaje de hablar de salud pública también ha ido en contra de pensar mejor el tema del consumo del cannabis y la marihuana. Alexander, pues mira que en la modificación que se hizo de la Constitución en el año 2009, pues aparecen unas ideas fundamentadas en la salud pública, que hablan de tratamientos, por ejemplo, profilácticos y terapéuticos para los usuarios de la planta, que pareciera, pues es un enfoque desde la salud pública. La salud pública también, digamos que es instrumentalizada para tratar de coartar las libertades individuales. El hecho de que el legislador, digamos que estipule en la Constitución que las personas deben procurar el cuidado de su salud, no puede ser un mandato obligante. Es un mero deseo, ¿cierto? Es un mero deseo que intenta tener una función psicológica en las personas para fomentar hábitos de vida saludable y demás. Pero, pero bajo esta idea, digamos, de salud pública tan estricta, y que no atiende a cuestiones, por ejemplo, de derechos humanos, se puede ver violentada también la dignidad de las personas, porque el núcleo básico de la dignidad humana, como lo expresa el profesor Adrián Restrepo en su tesis doctoral Ciudadanos Consumidores de Cannabis, es el tema de la autonomía. Si no hay capacidad de autodeterminación, pues la dignidad humana no se está viendo reflejada. Y como decía el maestro Carlos Gaviria, hay una cosificación de las personas por tomar decisiones que solamente a la persona le incumben. Y si lleváramos estos asuntos de salud pública pues al extremo, entonces tendríamos que crear un bloque de búsqueda, por ejemplo, para quitarle el chicharrón de la mano a un hipertenso, o para castigar a un diabético que decida comerse cualquier tipo de azúcar o de dulce, ¿cierto? Esa idea de la salud pública que viene y castiga y obliga, también es problemática. Pero sí tenemos, digamos, una idea más o menos general, y es que la militarización del fenómeno no es la salida. Poner un militar, un grupo, un pelotón militar a que intente resolver un asunto, ¿cierto?, que es social, un asunto de salud pública, de derechos humanos, de educación, porque esa es la base, digamos, de los nuevos enfoques de reducción del riesgo y del daño. Esas mediaciones no se pueden hacer por vía del fusil,
¿cierto? Indumil no es, digamos, la forma más coherente de hacerlo, más bien a partir de la tiza, o hoy en día pues, del marcador, de la educación, de la pedagogía, ¿cierto? Esa sería como mi respuesta a tu pregunta. Yo agrego allí otra pregunta en el mismo sentido para que el profesor Kenny no la desarrolle, porque tú ahorita habías dicho que en el actual escenario hay unos sectores que consideran más problemático el enfoque de la prohibición y su estrategia de guerra contra las drogas que lo que hace las drogas con la gente, ¿sí? Que en ese escenario resulta más delicado. En esa perspectiva yo quería preguntarte sobre el enfoque de la prevención, o sea, desde una política pública que privilegie la prohibición y la guerra contra las drogas, se desatan políticas de prevención al consumo enfocada particularmente en jóvenes y niños. Hago esta pregunta en aras también de avanzar sobre lo que ya empezaste a señalar de que existen otros enfoques. Entonces me gustaría que nos dijeras cuáles son como las características de la prevención que se hace desde el enfoque de la prohibición y por qué ese tipo de prevención resulta problemática y por lo mismo por qué tendríamos que ir explorando como que otras posibilidades. Profe, pues vea, desde la Secretaría de la Juventud, por ejemplo, nosotros atendemos permanentemente instituciones educativas, población escolar. La Secretaría de la Juventud está enfocada en un grupo etario que es jóvenes de 14 a 28 años, que es lo que estipula la ley como jóvenes, ¿cierto? Por ejemplo, uno llega a trabajar con estos jóvenes de 14, 15, 16 años y ya, por ejemplo, los talleres de prevención al primer consumo no son útiles porque el primer consumo ya se dio, ¿cierto? Entonces, el enfoque de la prevención lo usamos con esta población, pero nos ha tocado también ir modificando e ir adaptándonos a las dinámicas. La edad de inicio de consumo, que estaba en 13, 14 años, ya viene bajando de 13 a 12 y hasta 11. Y cabe resaltar aquí que el primer consumo, según las encuestas que hemos realizado, todo el trabajo de campo que realizamos, el primer consumo se da en la casa. El primer consumo es el consumo de alcohol. Que se da porque el niño se le roba el trago al papá en una fiesta, o porque los mismos papás en esa idea de la construcción de la masculinidad en el caso de los niños, y los incitan a tomar porque hay una reafirmación de la masculinidad a través del consumo de esta sustancia. Bueno, una cantidad de cosas culturales y sociales, y entonces nosotros ya hemos optado por no hacer esta prevención al primer consumo porque nos encontramos con que el 90%, casi todos los estudiantes donde llegamos ya han tenido ese primer consumo, pero sí tenemos otras estrategias de prevención, otros enfoques de prevención, ¿cierto? Prevenir los consumos problemáticos, prevenir el paso o el consumo o el inicio en drogas más pesadas, y todo con información basada en evidencia. Ya están estos enfoques que venían más o menos con esta idea judeocristiana, bajo la idea del pecado. Esto con los jóvenes ha perdido totalmente confianza y fuerza. Los jóvenes tienen el mundo al alcance de sus manos, lo tienen a un clic, están conectados a internet permanentemente, no tienen ningún tipo de filtros y se dan cuenta que cualquier persona en el mundo es abiertamente consumidor de sustancias. Se dan cuenta que hay procesos de legalización, se dan cuenta que estas ideas que nos han vendido de la mata que mata y otra serie de cosas no operan, pues no son reales en lo que intentan expresar, como nos tocó a nosotros, que a nosotros nos vendían estas ideas, no teníamos mucho cómo confrontarlas y eso nos generaba muchos miedos, muchos temores. Ellos hoy en día han perdido mucho ese miedo y hoy en día toca llegar con información basada en evidencia. Entonces, por ejemplo, el enfoque de prevención lo hacemos a través de factores biológicos. Y es que el cerebro humano se desarrolla más o menos a los 21 años, ni siquiera a los 18. Los 18 es, la edad de 18 años, la mayoría de edades es un factor legal, ¿cierto? Que varía de acuerdo a los países.
pero hay un acuerdo en la biología y en la medicina y es la edad de los 21. Entonces nosotros hacemos la prevención, digamos, con esa información basada en evidencia, tratando de que los menores de edad no incurran en consumos que puedan ser riesgosos para su salud y que puedan desembocar en consumos problemáticos. Hay también promoción de la salud, ¿cierto? Y los enfoques de reducción de riesgo y daño que se utilizan con población adulta, sobre todo, son enfoques respetuosos de derechos humanos que no diferencian entre consumidor o no consumidor, que era una dicotomía en la que se enfrascan los otros enfoques, que se ensañan con el consumidor y a los no consumidores, por ejemplo, los dejan, digamos, sin información, atendiendo pues que la información que le entregan al consumidor no es información del todo veraz, ¿cierto? Entonces, no, desde el enfoque de reducción de riesgo y daño, lo que se considera es que hay que educar a todas las personas en todo tipo de consumos, porque así no lo haya tenido, puede que lo vaya a tener, y así no lo haya tenido y no lo vaya a tener, puede tener en su entorno cercano, puede estar en algún tipo de contexto donde haya algún tipo de consumo, y es importante tener información basada en evidencia. Entonces, los enfoques han variado, y también hay que usarlos de acuerdo al contexto. A veces nos encontramos con estudiantes o con personas menores de edad que ya tienen consumos altos, incluso consumos problemáticos, y no hay, digamos, manera de desmontar, no hay manera de prevenir que esto ocurra, y lo mejor es activar enfoques de reducción de riesgo y del daño, ¿cierto? Es prevenir la aparición de la enfermedad, prevenir el daño que puede sobrellevar ese consumo. Entonces, ahí más o menos va el tema de los enfoques. Te pregunto sobre esto, porque un padre o una madre de familia que nos puede estar escuchando, pues como tú señalas, en las escuelas y en el medio en general, la prevención desde la prohibición aspira a que usted no lo haga, ¿cierto? No consuma. Finalmente eso es como lo que buscan esas campañas, y mucho más cuando tienen ese elemento de miedo que tú exaltabas con lo de la mata que mata y otras cosas. ¿Cómo explicarle a un padre y a una madre de familia que con estos nuevos enfoques, o especialmente el que tú estás señalando de disminución del daño, al entregarle información a los jóvenes, a los niños sobre las drogas, no se les está invitando a consumirlas? ¿En dónde está, como, llamémoslo así, la brecha que separa lo uno de lo otro, dar información a invitar a consumir? Lo primero es entregar información basada en evidencia para no incurrir, digamos, en pérdidas de confianza también por los jóvenes, que se las cogen muy fácil. Les pueden llegar con cuentos, pero ellos tienen la información al alcance de su mano y buscan y encuentran información. No se hace apología sobre ningún tipo de consumo, pero también se intenta poner a cada sustancia en la justa medida, en la percepción del riesgo. Entonces, hablándole a ese padre de familia, pensemos cuál es la percepción del riesgo que nos han construido sobre el alcohol. Y es que el alcohol en su normalización ha perdido la percepción del riesgo a tal punto que una persona intoxicada por alcohol, que es una persona que está vomitando, que ya no tiene capacidad de autocontrol, que no está administrando su cuerpo, en el entorno de nuestro contexto genera risa y no miedo, ¿cierto? Pero es un intoxicado. La percepción del riesgo con el alcohol ha sido mínima porque la educación que nos han dado frente a eso ha sido mínima, casi nula. Incluso el alcohol está asociado pues como a nuestras raíces, ¿cierto? Como el aguardiente antioqueño se asocia al antioqueño, se asocia al carriel, se asocia al sombrero, se asocia al poncho, se asocia a esa figura pues como el paisa berraco, y eso hace perder la debida percepción del riesgo. Hace poco, profe, salió una noticia donde aquí en Medellín, no sé precisamente en qué barrio, hubo una apuesta entre unos señores y uno de ellos apostó a que era capaz de tomarse una botella de aguardiente de tacada, pues de una. Este sujeto terminó hospitalizado en el San Vicente.
¿cierto? Esto nos tiene que decir mucho frente al alcohol. El alcohol no es una sustancia inofensiva, el alcohol es una droga, es una sustancia psicoactiva. Con las otras sustancias, por ejemplo, como el cannabis, pues hay que hablar también abiertamente sobre los riesgos, porque también tiene riesgos, porque también aparecen discursos que dicen que como es una planta y como es natural, pues no es una droga y no tiene riesgos y no es mala, ¿cierto? No, hay unos riesgos asociados a todas las sustancias. El azúcar tiene unos riesgos, las grasas tienen unos riesgos, el tabaquismo tiene riesgos, las vías de administración de las sustancias conllevan diferentes riesgos, vapear nicotina también tiene riesgos, se evita la combustión del cigarrillo, pero se inhala vapor, que también son riesgos que se está estudiando. Entonces, todo tiene unos riesgos y es necesario ponerle a eso la debida percepción del riesgo. Entonces, aquí en ningún momento se está haciendo pues apología o diciéndoles que es mejor esta que aquella. Realmente nosotros lo que promovemos son hábitos de vida saludable, ¿cierto? La soberanía del cuerpo, el reconocimiento del cuerpo, tratar de habitar ese primer territorio que es el cuerpo de la manera más armónica, ¿cierto? Y la convivencia también con los demás, porque en la medida en que yo me habito de manera armónica, pues eso se refleja también en la convivencia con los demás. Entonces, tratar el tema de manera directa, mencionarlo, hablarlo, nombrar las sustancias por el nombre, ¿cierto? Porque entonces nosotros no hablamos, por ejemplo, no se habla de vicio. La palabra vicio es una palabra con una alta carga valorativa que no nos dice mucho, ¿cierto? Porque el vicio puede ser cualquier cosa que se haga en exceso y sea mal vista. Pero nosotros hablamos de sustancias psicoactivas, una sustancia que genera interacción con el sistema nervioso central, como lo es, por ejemplo, la cafeína. Es una sustancia psicoactiva que hace parte de la canasta familiar, pero es una sustancia psicoactiva. Entonces, es necesario tratar cada tema. Por ejemplo, los papás siguen muy preocupados con el tema del cannabis y con el tema de las nuevas drogas de diseño, lo que se denomina TUSI, pero, por ejemplo, yo en el Pascual Bravo, que tenemos un colegio al interior de la institución, tengo una preocupación grandísima con los docentes, con los coordinadores, por el uso de energizantes. Tenemos estudiantes del colegio que se toman 2, 3, 4 energizantes al día. Los energizantes están en la misma vitrina de las gaseosas, del tutti frutti, de la malta, bueno, de estas bebidas, y tienen una alta concentración de cafeína y azúcar. Y nos ha tocado activar dentro de la institución lo que se denomina área protegida por arritmias cardíacas, por cuadros de ansiedad, ¿cierto? Y es una sustancia legal y es una sustancia sobre la cual no tenemos todavía una percepción del riesgo necesaria como para prohibirle o para limitarle a una persona cuánto se puede tomar al día. Entonces, esto no es un asunto de hacer apología a una u otra sustancia. Un programa como estos, profe, pues se enfoca en el cannabis porque pareciera que en este proceso de domesticación de las sustancias es la sustancia que sigue en el proceso de regulación, ¿cierto? Entonces se hace necesario conversar sobre ella, pero nosotros hablamos de todas las sustancias, y los jóvenes tienen dudas sobre todas las sustancias. Incluso el cannabis ya no les genera tanto misterio. Ellos están ahorita muy pendientes del TUSI, por ejemplo, pero el TUSI con T-U-S-S-I, porque hay otra molécula que es la 2CB, que esa no está como al alcance de ellos por precio y por digamos, como por redes de distribución. Lo que ellos están accediendo es a este polvo rosado que es en su mayoría ketamina, un anestésico veterinario. Este es el que nos está generando ahorita digamos, más llamados a intervención. Con lo que tú señalas, esto da para pensar que los padres de familia de ahora, según lo que ustedes están planteando desde la Secretaría y en los ámbitos que tú te mueves, y es como un cambio en el sentido de que la Convención del 61 y toda la política de prohibición y de guerra contra las drogas se hizo muy famosa por una consigna, un mundo libre de drogas. Y ese mundo libre de drogas literalmente lo han entendido como que no hayan cultivos, no hayan consumidores, no hayan vendedores, y de hecho, pues como hemos visto, por eso para los cultivadores la idea es erradicar, la idea de los
con los productores y distribuidores es llevarlos a las cárceles, entendidos que son los narcos. Y en el caso de los consumidores se apuesta mucho, pues han apostado por las medidas represivas de cárcel y psiquiátrico y también ahora lo del enfoque de salud. Escuchando lo que tú planteas, pareciera ser que entonces lo que ustedes proponen y en los ambientes educativos que tú te mueves, Kenny, es que las drogas llegaron para quedarse y nos toca convivir es con ellas. ¿Un padre de familia tiene que empezar a entender eso así o estamos haciendo una interpretación muy apretada de la situación? Incluso hace 15 días tuvimos un espacio en el Pascual Bravo que se llamó Las drogas en la familia, donde intentamos hablar sobre esas tensiones que se generan, por ejemplo, entre padres de familia e hijos por los nuevos consumos en las familias. Un mundo libre de drogas, como tú lo mencionas, intenta ser un mundo libre de consumidores de droga, como si la erradicación de sus usuarios fuera la solución, ¿cierto? Como si no fuera ese más bien el problema, intentar erradicar ciertos grupos de la tierra. La humanidad ha convivido con las sustancias psicoactivas desde siempre. Las comunidades indígenas tienen plantas maestras que guían sus caminos y guían sus rituales. El uso ritual de las plantas y las sustancias psicoactivas nunca ha generado problemas. Es hoy en este sistema económico, en este sistema de consumo, donde ya tenemos problemas por consumos problemáticos, ¿cierto? Porque la ritualización se pierde y demás. En nuestras familias nos tocó ver cómo nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros familiares tramitaron gran parte de sus asuntos importantes, sus emociones, sus triunfos, sus pérdidas, sus alegrías y sus tristezas con el alcohol, ¿cierto? Estamos en una sociedad que celebra y que llora con una copa en la mano. Pero hoy en día las nuevas generaciones no quieren tramitar sus emociones bajo la misma sustancia, ¿cierto? Hoy en día están tomando decisiones y están reclamando su derecho a autodeterminarse y quieren tramitar sus emociones con otro tipo de sustancias. Y yo creo que es una conversación que se tiene que ir dando, ¿cierto? Pero es una conversación que tiene que tener proporciones. En esta charla que les cuento que hicimos en el Pascual Bravo, un asistente preguntó que entonces si había que tolerar el consumo de bazuco en un niño de 11 años, decía ella, ponía como ejemplo, ¿cierto? Estirando un poco el ejemplo. Y realmente todo lo que ocurra con un menor de 14 años en esos términos que tenga que ver con sustancias y con temas, por ejemplo, sexuales, es un delito, ¿cierto? Porque hay una vulneración de derechos. Pero todo consumo también de sustancias duras y consumos problemáticos en menores de edad es un asunto que hay que atender. Pero no se puede, digamos, hacer este rasero con toda la población y con todo el mundo. Según las cifras, siendo aquí laxo con las cifras, solamente entre el 10 y el 13% más o menos de los consumidores de sustancias desarrollan consumos problemáticos. Solamente más o menos el 10%. ¿Qué pasa con ese otro 90%? ¿Cómo atendemos ese 90%? No podemos tener un enfoque clínico para todos, pero tenemos que tener enfoques diferenciales. Hay personas que necesitan el enfoque clínico, pero hay personas que no lo requieren o no lo quieren, ¿cierto? No desean dejar de consumir o no lo necesitan. Pues bueno, en las familias también se tiene que ir dando este debate y esta conversación sobre cuáles son esos cambios también en la forma de afrontar la vida y las emociones y las nuevas formas en que las personas quieren, digamos, tener esas experiencias y asumir esos cambios en la vida. Y creo que son conversaciones que son necesarias de manera tranquila, tratar de bajar esos estigmas y esos imaginarios que hay, que es mucho más difícil que aprender de cero, mucho más fácil aprender un tema de cero que tener que deconstruir, pero esta es la tarea que nos tocó. Entonces, creo que es importante hacerlo. Hay un tema que quisiera tocar con ustedes. Ya estamos en último segmento de este espacio de la emisora y el Instituto de Estudios Políticos y tiene que ver con el tema generacional. Usted nos habla justamente desde Secretaría de Juventud, pero también desde la institución universitaria Pascual Bravo y quisiéramos saber justamente pues algo que usted citó, la manera de hablar, la manera de comportarse generación tras generación cambia y la pregunta es, ustedes que trabajan esos temas,
cómo se actualizan, qué tipo de trabajo desarrollan para entrar de una manera correcta en un diálogo con esta serie de jóvenes frente a los temas de consumo, porque con seguridad es muy diferente lo que sucede hoy en un colegio, en una institución de educación superior frente a lo que podía pasar hace 10, 15 años. ¿Cómo se aborda una conversación con altura de este tema con estas nuevas generaciones? Alexander, ve, pues lo principal es un diálogo horizontal, dejar ese adultocentrismo donde pretendemos decirle a los demás cómo es que es una vida virtuosa. Claro, debía haber un direccionamiento y tiene que haber un proceso pedagógico, porque son generaciones que están en crecimiento, pero no se puede desestimar la experiencia que ellos adquieren, el conocimiento que ellos van adquiriendo y las preguntas que surgen también en este proceso de desarrollo. La información basada en evidencia es supremamente importante, bajar las cargas morales para bajar también la estigmatización, eh, pensarnos en que todo este movimiento que hay alrededor del cannabis medicinal e industrial y los debates que hay sobre el cannabis de uso adulto nos ponen en un momento de quiebre que es muy importante afrontar. En este momento, como estamos debatiendo sobre la posibilidad, por ejemplo, de regular el cannabis de uso adulto, pues digamos que hay una pérdida también de la percepción del miedo sobre la sustancia, ¿cierto? Que siempre se había demonizado y se había personificado como una destructora de hogares y de personas, pero con estas discusiones, pues los jóvenes también se van dando como un poco más de libertades y es importante que uno también, que estén las instituciones educativas, las familias, con información veraz, con información que sea útil y que les permita entablar esos diálogos para poder hablar del uso adulto, ¿cierto? Para que esa palabra del uso recreativo, porque esa palabra de recrearse se mueve en muchas esferas, sobre todo en la esfera infantil. Los niños tienen derecho a la recreación. Entonces, por eso nosotros optamos por hablar de sustancias de uso adulto, de cannabis de uso adulto, lo mismo que el alcohol, ¿cierto? El alcohol es una sustancia controlada de uso adulto que termina en manos de menores, pues porque no hay el suficiente control. Y cuando la sustancia está en manos de ilegales, pues no hay ningún tipo de control, ahí sí que acceden fácil. Entonces, la manera de entablar diálogos con ellos es con un lenguaje, también un lenguaje sencillo. Los muchachos hablan mucho desde el parlache y es importante reconocerlo para uno poder desde ahí instalar ideas que les permitan a ellos tomar decisiones de una mejor manera. Por ejemplo, el tema de análisis de sustancias. Hace poco, en la Semana de la Juventud, tuvimos carpa de análisis de sustancias en el Parque de la Resistencia, en el Parque de los Deseos, en el concierto de cierre, eh, con una corporación de Bogotá y de Cali, y las personas mayores de edad, eso sí es importante, que tenían que ser mayores de edad para poder analizar sustancias, llevaban la sustancia que compraban, la hacían analizar y ahí unos expertos, unos químicos, hacían una colorimetría y unos reactivos y le decían si la sustancia sí era lo que le habían dicho y si no era, le decían qué podía hacer, como en el caso de lo que denominamos aquí como perico, se les podía decir más o menos qué porcentaje de pureza tenía, que no supera el 25%, ¿cierto? Tenemos unas sustancias bastante adulteradas y en un alto porcentaje es levamisol, que es un desparasitante veterinario. Entonces, a partir de esto, ya empiezan a entablar diálogos con ellos y es muy interesante ver cómo muchos de ellos deciden botar la sustancia. Cuando se les dice qué tiene, cuando se les dice el porcentaje de pureza, cuando se les muestra con evidencia, muchos de ellos, en su gran mayoría, deciden no consumirla. Esto, por ejemplo, a mí me parece una estrategia muy potente y se hace en muchos lugares del mundo. Y es la primera vez que un gobierno local acá en Colombia decide hacerlo, ¿cierto? Entonces, Secretaría de la Juventud contrata con esta corporación que puede hacerlo y que tiene las facultades para hacerlo. Lo hacemos y esas son estrategias de reducción de riesgo y del daño que nos permiten entablar diálogos de manera más horizontal, que yo creo que es uno de los asuntos más importantes. Como tú señalabas, ahora se están
tramitando en el Congreso un par de proyectos que tienen que ver con la marihuana. El uno que encabeza el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, para hacer el cambio del artículo 49 de la Constitución que prohíbe pues el consumo, y el que abandera el senador Gustavo Bolívar, que es propiamente ya un modelo de lo que sería la marihuana de uso adulto. En Colombia también tenemos la marihuana con uso medicinal desde el 2016. Para algunos sectores, avanzar en esos caminos ha sido como crear el ambiente para que los jóvenes y los niños se vuelvan consumidores de marihuana. Otros, por el contrario, creen que en un escenario de legalización va a ser, al contrario, relativamente mejor para poder hacer controles, justamente controlar que no sean jóvenes y niños los que consuman. En ese escenario, ¿tú qué consideras? Que en efecto, si se legaliza, aquí se van a disparar los consumos, o si se legaliza, en efecto, sí vamos a poder hacer un control. Pues, profe, yo esperaría que en el proceso de regulación se haga de manera tal que el acceso sea para uso adulto y que no quede tan laxo como el alcohol, ¿cierto? No creo que la salida sea prohibir el alcohol, pero yo creo que sí es necesario preocuparnos más por la forma de distribución, porque el alcohol está en cualquier lugar, en cualquier sitio de distribución, en cualquier tienda. Aquí ya no se ven las droguerías, pero hace poquito estuve en la costa, en Montería, y venden alcohol dentro de las farmacias, ¿cierto? Y es necesario segmentar ese tipo de distribución. Yo creo que con el tema del cannabis, con el tema de la regulación de las sustancias, es necesario ponerle a eso un énfasis, y es que el acceso tiene que ser de uso adulto. Hoy en día, como estas sustancias en el proceso de ilegalización se le entregan es a las mafias y a las rentas criminales, ellos, ahí no hay ningún tipo de control, ahí la única manera, la única barrera de acceso es el dinero, pero no importa quién llegue, cómo llegue, es una transacción que no se limita por temas de edad, ¿cierto? Pero en un eventual proceso de regulación, lo que uno espera es que los menores de edad no puedan acceder a ella, ¿cierto? No quiere decir que en un proceso de regulación los mercados negros dejan de existir de inmediato, pero si hay se desincentiva ese negocio y hay más capacidades de fiscalización, ¿cierto? Además que se captarían unas rentas producto de esa regulación, y con esas rentas se podrían hacer unas campañas de educación que son muy importantes. En la Secretaría de la Juventud, del Programa de Salud Pública Juvenil, lo atendemos 7 profesionales para toda la ciudad. En todos los colegios, en todas las instituciones, hay fenómenos asociados a consumos de sustancias psicoactivas. Hay colegios donde se nos solicita priorización porque hay problemas bastante exacerbados. Hay un colegio que atendemos ahorita, no voy a decir dónde, pero tiene un consumo de tramadol muy problemático, y el tramadol lo consiguen en las farmacias cercanas, ¿cierto? Entonces, el acceso es muy importante controlarlo, y no es solamente con las licoreras y con los supermercados y con las tiendas, y que no se le puede vender tabaco y alcohol a menores de edad. A las farmacéuticas también hay que regularlas de manera que estos medicamentos no resulten en manos de menores de edad. Por ejemplo, el tema de las benzodiazepinas, que es una sustancia bastante problemática entre los jóvenes, sobre todo entre estos contextos barristas, y es lo que ellos llaman la rueda, la tuerca, el clonazepam, la clona, el ribotril, que se consigue realmente muy barato, cuesta 2.000, 3.000 pesos en el mercado negro, y en Sameín, que es de donde se supone que la tiene que distribuir, cuesta mucho más. ¿Cómo hacemos ese control para que esas sustancias controladas no terminen en la calle en manos de los menores de edad? Llevamos muchos años con las sustancias ilegalizadas y las sustancias en manos de todo el mundo. Creer que en el proceso de regulación y de legalización esto es lo que va a ocurrir, pues es como estar un poco miopes frente a lo que está pasando, cuando lo que propendemos en estos procesos de regulación es precisamente eso: regular la producción, regular la distribución, regular el acceso, regular el consumo, para que precisamente no termine en estas manos. En el proceso de ilegalización, esa regulación no existe.
Lo que hay es una persecución que termina metiendo un joven por un bareto a una cárcel a terminar peor de como entró. Profesor Kenny Andrés Pérez, muchas gracias por darnos este rato y compartir con la audiencia de la emisora cultural y del Instituto de Estudios Políticos en su radio consultorio y especialmente en este ciclo de la marihuana más allá de la guerra contra las drogas. Esperamos poder tenerlo nuevamente en espacios como este. Profe Adrián, muchas gracias por la invitación, a Alexander por la moderación, al Instituto de Estudios Políticos, a Juliet siempre tan querida ayudándonos en todos estos espacios. Les agradezco mucho la invitación y nada, es un debate que hay que seguir dando, que no nos puede generar temor y que hay que seguir alimentando. Próximamente va a haber una cumbre de salud mental a finales de este mes desde la Secretaría de Salud, donde la Secretaría de Juventud va a tener una participación muy importante en términos de salud pública juvenil en relación a las sustancias, para que lo esperen. Y la invitación que hacemos justamente a nuestro oyente a estar muy pendientes de esas temáticas. Nuestro invitado, Kenny Andrés Pérez Orozco, es politólogo especialista en gestión de proyectos, docente integrante de la Secretaría de Juventud y de Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el abordaje de los consumos de sustancias psicoactivas. Nuestro invitado, a quien agradecemos su presencia. Igualmente usted, profesor Adrián, como coordinador académico nuestro, que esté muy bien y nos vemos en el 5º episodio. En efecto, muchas gracias y hasta pronto. En comunicaciones del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia nos acompaña Juliet Guevara. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, operación sonora con William González, dirige la emisora cultural Beatriz Elena Mejía Mejía. La marihuana, más allá de la guerra contra las drogas. Nuestro actual ciclo en el Instituto de Estudios Políticos, en las redes sociales, en cualquier momento lo pueden consultar. En la radio, jueves, 4 a 5 de la tarde. A usted muchas gracias por la compañía y por supuesto, los y las invitamos para nuestra próxima emisión. Hasta pronto.